Tengan todos y todas muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos les da la bienvenida a el webinar que tenemos el día de hoy, Guía de Diseño Hidrológico para Sistemas de Alcantarillados Pluviales, a cargo del ingeniero Rafael Oriamuno Vega. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, la charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. También es importante que coloquen bien su nombre completo en la lista para poder realizarles su certificado de participación el día de hoy. Ahora bien, presento a nuestro panelista, el ingeniero Rafael Oreamuno Vega, es ingeniero civil, tiene un máster en hidrología e hidráulica fluvial, profesor de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica y es consultor en hidrología y diseño hidráulico de estructuras. Ahora le doy la palabra al ingeniero Rafael Oreamuno para que inicie con la conferencia. Adelante, don Rafael. Muchas gracias, Carol, y muchas gracias a todas las personas que eh, están participando de este webinar. Para mí es un gusto compartir con ustedes este esfuerzo que se ha hecho desde el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, ya que la comisión que elaboró este documento es una comisión paritaria. Esto lo que quiere decir es que está formada por un miembro de cada colegio, y pues los colegas que trabajaron conjuntamente conmigo en este documento fueron la arquitecta Yolanda Rivas Araya del Colegio de Arquitectos, el ingeniero Ignacio del Valle Granados del CIEMI, el ingeniero Marcos González Varela del Colegio de Ingenieros Topógrafos, la ingeniero Jessie Vega Méndez del CITEC y el ingeniero Luis Castro Boschini de parte del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, ya que toda comisión paritaria agrega un representante del Colegio Federado. Entonces, pues habiendo presentado al grupo, vamos a presentar ahora la guía de diseño hidrológico, y la organización de esto un poco es tal vez responder la primera pregunta que mucha gente se ha hecho: ¿por qué necesitamos una guía de diseño hidrológico, y la propuesta inclusive de que se convierta eventualmente en un código? Adicionalmente a eso, pues después de presentar el problema que estamos viviendo en estos últimos años, pues la guía como tal, pues su contenido es pues la introducción que presenta el problema, y luego pues vienen una serie de capítulos en función de las necesidades de información que se debe tener para hacer el diseño de cualquier sistema de alcantarillado pluvial, que tiene la parte de hidrología, perdón, la parte de topografía, la parte de hidrología, el modelado hidráulico, y luego lo que últimamente pues se han pedido de parte de muchos gobiernos locales, que son los sistemas de amortiguamiento, dentro de los cuales pues se menciona, perdón, las lagunas de detención, los sistemas de detención con bombeo, pavimentos permeables e infraestructura verde. Entonces, una vez hecha esta aclaración, empecemos por el problema. Eh, Hemos visto, sobre todo este año, y bueno, y el año pasado, la afectación de comunidades, de usuarios, de infraestructura, por el desbordamiento de quebradas, pero también por la falta de capacidad que presenta actualmente el sistema de alcantarillado pluvial de prácticamente todos los centros urbanos del país. Esto, pues,
Creo que las imágenes que nos han mostrado los diferentes medios de comunicación son muy elocuentes en el sentido de el impacto que esto tiene, no solo sobre la infraestructura, vemos cómo se pierden puentes, pasos de alcantarilla, pero también cómo se ven afectados los centros urbanos, las casas de habitación, las pérdidas materiales que sufre la gente e inclusive hasta pérdidas de vidas humanas. Entonces, el problema realmente es un problema muy serio que se ha venido construyendo a lo largo tal vez de los últimos 40 o 50 años con la tasa de crecimiento urbano que ha sido mayor que las mejoras y las ampliaciones que se le han hecho a los alcantarillados pluviales. O sea, prácticamente en los centros urbanos seguimos usando los alcantarillados que teníamos hace 40 o 50 años, agregándole al mismo sistema la escorrentía que se produce con los nuevos desarrollos. Y esto se debe también a una falta de planificación y ordenamiento territorial que sea congruente con las características físicas y las características climáticas del territorio. En este sentido, pues no es lo mismo diseñar un sistema de alcantarillado pluvial para Liberia que hacerlo para Cartago o hacerlo para Limón. Las características físicas y las condiciones climáticas son muy diferentes en cada uno de estos sitios. Y por último, pues también tenemos una falta de regulación normativa para el manejo de la escorrentía para nuevos desarrollos urbanos. Y aquí en esta foto pues es de la ciudad de Quepos y ahí podemos ver, digamos, prácticamente la calle es un río, un curso de agua, que tal vez si uno conoce el sitio, pues puede pasar por ahí digamos que con cierto nivel de tranquilidad. El asunto es que si el sistema del alcantarillado pluvial está trabajando a presión y alguna tapa de algún pozo se levantó, se salió, pues perfectamente pues cualquier vehículo puede caer dentro de ese pozo, dañarse el vehículo o si una persona intenta cruzar la calle justo en ese sector, igual también podría sufrir un accidente. Esto que están viendo ustedes aquí es la inundación lamentable de nivel de la Ruta Nacional 1, en el sector que comunica Flores con Belén, ahí donde está la fábrica de la Brigida. Y esta cantidad de agua no es que se haya salido ninguna quebrada, la quebrada más cerca, ahí es la quebrada seca, que está como a unos 200 metros de está. Dios del cielo. Tiene un desnivel Sánchez del exterior. Esta cantidad de agua es territorial, luego, al ver esta industria de Bristol, no tiene capacidad de aplicar pues yo decía que se genera ese sector y se desborda por tiempo toman esta calle y bueno, ustedes pueden ver la complicación de conducir por esta calle. Además, inunda la industria esta Brixton y otras industrias aledañas, causando serios problemas al desarrollo de esta actividad económica. Esta, pues, es muy recordada en Ruta 1, esta sí es la cerrada. Esto fue en el 2020. Este pobre carrito donde quedó aturizado. Es un problema que se dio con la alcantarilla que está a la altura de nada más vean. Que se dio frío, sencillamente eh, alcanzó el nivel de la carretera y se desbordó sobre la calle. En este caso, en lugar de fluir perpendicularmente a la calle, la barrera que separa las dos vías, la de San José hacia Alajuela y la de Alajuela hacia San José, actuó
como un sistema de retención y entonces el, la vía que comunica, que lleva de San José hacia La Juela, pues se vio completamente inundada y pues hubo vehículos que se inundaron y gente que hubo que rescatar de sus vehículos. Aquí quiero mostrar, bueno, si ven al fondo del video, pueden ver una fuente. Entonces, un pozo fluvial que está actuando como aliviadero de presión. Eh, una de las características propias de los sistemas fluviales para consideración en su diseño es que no deben trabajar a presión, deben trabajar a canal abierto. El hecho de que el sistema se haya presurizado ya es un indicador de que el sistema no está operando apropiadamente. Entonces, esto es parte de lo que sucede cuando escorrentía en exceso llega al sistema pluvial y entonces el sistema no tiene capacidad de manejar todo el volumen que le está llegando, se presuriza y entonces los tragantes y los pozos, en lugar de captar el agua y conducirla hacia el cuerpo receptor, lo que hacen es devolver el agua, es decir, ya el agua no puede entrar y en los puntos donde se levanta la presión, pues entonces actúan como aliviaderos. De hecho, también, digamos, cuando el cuerpo receptor no tiene ya capacidad para manejar toda la escorrentía que le está llegando, pues incrementa su nivel, tapa los cabezales de desfogues y entonces se produce lo que se llama un flujo reversible, ya que por el gradiente hidráulico el agua, en lugar de salir del pluvial, entra del río hacia el pluvial, lo cual también presuriza el sistema y le agrega más agua que sale por tragantes y pozos. Aquí lo podemos explorar un poco mejor, como esa capa pues está ahí en el proceso de presurizarse el sistema y empezar a salir el, el agua por esa capa. Ahora, lo que mencionábamos anteriormente de que nuestras ciudades han crecido de una manera espontánea y desordenada, lo podemos ver en esta secuencia de fotos. La primera foto, arriba a la izquierda, muestra la cuenca del río María Aguilar en el año 1948. Esto se tomó con base en fotografías aéreas de esa época y ahí podemos ver, digamos, la mancha roja es San José y la otra manchita que queda hacia el este, eso es San Pedro de Montes de Oca. Ya en los años 70 podemos ver cómo San José se había extendido hacia el oeste y ya prácticamente San José y San Pedro de Montes de Oca se habían unido en términos urbanos y ya hay ciertos desarrollos en la parte media, tirando hacia la parte alta de la cuenca del río María Aguilar y lo mismo aquí al sur, ya Curridabat también se había extendido hacia ese sector. Vean que en el año 98 prácticamente de la parte media hacia el oeste, ya toda el área se había cubierto con el desarrollo urbano y en el 2013 tenemos no solo esa parte, sino que ya hacia el este ya también se han iniciado, o tal vez ya no iniciado, sino que se ha empezado a dar el desarrollo de los sectores más altos de la cuenca del río María Aguilar. Entonces vean que en 80 años prácticamente eh, hemos pasado de una zona que tenía una amplia cantidad de áreas permeables con vegetación a una zona donde prácticamente eliminamos la permeabilidad del suelo, eliminamos la infiltración y con ello también el proceso de
evapotranspiración. Y unido a esto, el sistema de alcantarillado pluvial no creció al mismo ritmo que el desarrollo urbano. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Bueno, cuando tenemos un terreno, llamémoslo en su estado natural, tenemos un proceso de intercepción que hace la vegetación, tenemos un proceso de infiltración que permite la percolación y la recarga hacia los mantos acuíferos. El flujo superficial se da de una manera más lenta. La respuesta hidrológica es más lenta y los desbordamientos que se dan a lo largo de las márgenes de los ríos hacen o permiten un amortiguamiento de los niveles de las crecientes y de las velocidades de flujo. Cuando eliminamos estos procesos hidrológicos, particularmente la intercepción, el encharcamiento, la infiltración y la percolación y la evapotranspiración, lo que hacemos es que primero incrementamos el volumen de agua que escurre superficialmente. Luego, como quitamos la infiltración, pues ya no tenemos recarga hacia los acuíferos y la respuesta hidrológica de la cuenca se hace más rápida, puesto que estamos tomando el agua de techos o de calles, la ponemos en una serie de tuberías de las cuales, pues, o a las cuales le damos la suficiente pendiente como para que el agua rápidamente alcance el cuerpo receptor. Y finalmente, los mismos cauces de los ríos se ven restringidos por el desarrollo urbano, digamos, en zonas como Desamparados, la Quebrada Seca, el río Alajuela, el río Ciruelas, bueno, la lista es muy larga, donde pues los dueños de los terrenos han construido tapias y muros prácticamente hasta las márgenes de los ríos. No ha sido sino hasta en fecha bastante reciente con la ley de protección de cauces, que pues eso se ha restringido un poco, pero todas las construcciones que estaban anterior a eso siguen manteniendo una restricción importante al cauce. Entonces, cuando el agua llega al cuerpo receptor, lo que sucede es que en lugar de extenderse en en una llanura o a lo largo de los bancos para atenuar los niveles, pues lo que hace es levantar el nivel, eventualmente cubrir los cabezales de desfogue y pues, hacer que se presente el flujo reversible. Esta es una cuantificación o un esfuerzo de cuantificación que han hecho algunos investigadores, ¿verdad? Que han estimado, digamos, del ciclo hidrológico, por ejemplo, que al presentarse una lluvia, aproximadamente el 25% se convierte en infiltración superficial, el 25% es infiltración profunda, un 10% es escorrentía superficial y hay un 40% que se evapora del agua que se almacena en el suelo y en la vegetación por intercepción. Conforme se va impermeabilizando la superficie, pues vamos perdiendo, digamos, parte de estos procesos. Podemos ver que aquí, para un 20% de impermeabilización, pues se ha reducido la infiltración superficial, la infiltración profunda, la evapotranspiración, digamos, son porcentajes pequeños, pero conforme se incrementa cada vez más la impermeabilización, pues entonces vean que aquí, por ejemplo, si tenemos entre un 75 y un 100% de superficie impermeabilizada, pues el proceso de infiltración se ha reducido escasamente a un 10%, la recarga a los acuíferos a un 5% y el efecto de la evapotranspiración a un 30%. Es decir, que sí tenemos un impacto importante que, como veremos más adelante, pues puede revertirse parcialmente si utilizamos
infraestructura verde y azul. Entonces, habiendo visto el problema que tenemos entre manos, a lo que habría también que agregar que la solución no pasa exclusivamente por eh, perdón, por un incremento de diámetros o del sistema pluvial como tal, porque también, digamos, incrementar los diámetros de la infraestructura pluvial no es tan fácil como nada más poner un tubo más grande, porque acordémonos que la infraestructura pluvial va por calle pública. Entonces, quitar un tubo de 1 metro o de 1,5 metros actual para meter uno de 2 metros o más grande, implica que tengo que romper la calle, sacar el tubo, poner un tubo más grande, que inclusive tampoco tengo certeza de que vaya a caber en el sitio donde se está ampliando la infraestructura pluvial, puesto que acordémonos que también por ahí va el agua potable, el alcantarillado sanitario, va la fibra óptica, o sea, van otra serie de servicios básicos que también están ocupando ese espacio público. Entonces, uno de los puntos fundamentales de esta guía es tratar de reducir el volumen de escorrentía que llega al alcantarillado pluvial. Entonces, para ello hemos planteado que el manejo de la escorrentía urbana debe verse como un sistema integral, o sea, esto no es solo poner más tubos o tubos más grandes y poner pozos, o sea, se trata de recuperar procesos hidrológicos, de disminuir el volumen de escorrentía que llega al alcantarillado pluvial, y la solución no pasa exclusivamente por un diseño y construcción de infraestructura. Creo que todos hemos visto también en las noticias cómo las municipalidades algunas veces nos muestran que sacaron X cantidad de toneladas de basura del sistema del alcantarillado pluvial. Entonces, el, la infraestructura se diseña para que cumpla un objetivo específico, digamos, el alcantarillado pluvial para que transporte el agua desde el punto donde se genera la escorrentía hasta un cierto cuerpo receptor. Si lo utilizamos con otro fin, como disponer de desechos sólidos, estamos haciendo un uso inadecuado de la infraestructura. Entonces, si ya de por sí el sistema no tiene capacidad, si más encima lo obstruimos con todos los desechos sólidos que tiramos al alcantarillado pluvial, pues sencillamente lo que estamos haciendo es agravando el problema. Entonces, también pasa por un proceso social de que como ciudadanos tengamos claros de que yo no debo disponer de los desechos sólidos en el sistema del alcantarillado pluvial, porque aun y cuando lo mejoremos, le demos la capacidad suficiente, disminuyamos los volúmenes que llegan al sistema, si seguimos obstruyendo el alcantarillado pluvial con desechos sólidos, aún así la solución no va a funcionar. Entonces, desde ese punto de vista, la solución también pasa por las ciudadanías como un aspecto educativo de conducta, de no disponer de desechos sólidos en el alcantarillado pluvial, pero también por un proceso de gobierno local de tener facilidades, de que pues si alguien se comió algo en la calle, pues, que no tenga que andar con la bolsita o las cáscaras de la fruta o lo que sea ahí en la mano hasta llegar a la casa para disponer eso en un basurero, sino que pues ojalá en cada esquina tuviéramos una estructura que sirva para disponer de los desechos sólidos. Y pues yo la verdad no sé cómo lo hacen, pero ver a veces que sacan colchones y piezas de carros o de refrigeradoras del sistema pluvial, la verdad no sé cómo lo ingresan, pero también que ese tipo de desechos
se tenga la facilidad de la recolección para que no terminen en el sistema pluvial. Entonces, el análisis y diseño de los alcantarillados pluviales se propone aquí bajo un enfoque que involucre el drenaje, la geometría, el amortiguamiento, procesos naturales y, por supuesto, una normativa uniforme y congruente, que además incorpore las características espaciales y temporales de la precipitación, así como las características físicas del área de drenaje y del cuerpo receptor. Esto también va a involucrar mayor información meteorológica, mayor detalle en el análisis de los patrones de escorrentía, así como la capacidad de transporte del cuerpo receptor. Y pues como comentábamos hace un rato, pues el manejo correcto de la escorrentía como responsabilidad de los gobiernos locales junto con los ciudadanos, quienes son la razón para el desarrollo de la infraestructura. Entonces, empezando con el capítulo de topografía, que realmente es el segundo capítulo, ya que la introducción pues presenta el problema que ya comentamos, ¿verdad? En este capítulo pues se especifica cuáles son los requisitos mínimos que debe tener el levantamiento topográfico para el diseño hidrológico y el diseño hidráulico de un sistema de alcantarillado pluvial. Es decir, no es solo la sección o el punto donde se da el desfogue, sino tenemos que entender que al salir el agua hacia el cuerpo receptor va a afectar las características de flujo que ya trae el cauce del río. Y eso puede tener consecuencias tanto hacia aguas abajo como hacia aguas arriba. Por lo tanto, es necesario tener un tramo del cauce del río donde se puedan identificar estos impactos y tomar las precauciones necesarias para que el desfogue como tal no afecte las características físicas del cuerpo receptor ni tampoco tenga un impacto negativo ambientalmente sobre el mismo, ¿verdad? También especifica la información necesaria que se debe levantar si el cuerpo receptor no es el cauce de un río, sino un alcantarillado pluvial, es decir, que la municipalidad nos dé el permiso para que nos conectemos a algún punto del alcantarillado pluvial. Entonces, bueno, ¿cuál es la información requerida para poder hacer esta conexión de la mejor manera posible? Y de la misma forma, pues brinda indicaciones sobre metodologías y equipos a utilizar para llevar a cabo los levantamientos topográficos. El capítulo de la hidrología, pues lo que establece son como tres grandes apartados, ¿verdad? El primero de estos apartados es el cuerpo receptor, sus características, perdón, y su capacidad de transporte, ¿ya? En el sentido de que el, el sistema pluvial, cuando está operando, va a ser cuando el río esté crecido. Es decir, va a haber lluvia, esa lluvia se va a recoger en diferentes partes del área de drenaje de la cuenca y el río pues va a tener una creciente. Entonces, para la tormenta que se escoja de diseño, pues hay que estimar la creciente de diseño en el punto donde se va a hacer el desfogue y a partir de ahí transformar esos caudales en niveles y que eso dé el nivel de salida del desfogue para de ahí para atrás hacer el diseño del sistema pluvial. Hoy en día lo que se ve es que los cabezales de desfogue están por debajo de los niveles de banco, algunos inclusive muy cerca del nivel de fondo de los cauces. Entonces, cuando el río se crece, pues se tapa el cabezal de desfogue y el agua ya no puede salir, que es parte de los problemas que actualmente tenemos. Y luego, en el otro apartado, el otro gran apartado, lo que se hace es el análisis del área del proyecto, el cual se divide en dos. O sea, uno es la respuesta hidrológica del área del proyecto bajo las condiciones actuales del uso de la tierra
y luego se repite el análisis, pero bajo las condiciones futuras del uso propuesto para el desarrollo que se quiere llevar a cabo. Entonces, esto lo que nos dice es cuál va a ser el incremento en caudal y en volumen que va a producir el desarrollo del proyecto. Entonces, si se requiere un sistema de amortiguamiento, pues entonces, como mínimo, el volumen que hay que retener es el volumen en exceso que se produce por el desarrollo del proyecto, y el amortiguamiento, que sería en función del caudal, pues como máximo caudal de salida, el que produce el área del proyecto antes de la ejecución del desarrollo del mismo. ¿Ya? Entonces, en estas dos condiciones, digamos, si se requiere un sistema de amortiguamiento, lo importante es saber que no podemos, aunque digamos teóricamente se pueda estimar el caudal máximo del área del proyecto utilizando un método como el modelo racional no nos sirve para diseñar sistemas de amortiguamiento. Tenemos que identificar la distribución temporal de la lluvia, y para esa distribución temporal de la lluvia ver la variación del caudal a lo largo del tiempo para entonces poder hacer el diseño del sistema de amortiguamiento que corresponda. Y esto es una novedad en esta guía porque tradicionalmente lo que hemos usado es nada más el caudal máximo instantáneo, y ahora lo que se está pidiendo es que se haga un hidrograma del caudal de salida que va a aportar el área del proyecto, y con base en esto hacer el diseño del sistema de amortiguamiento. El capítulo de la hidráulica de canales básicamente lo que indica es cómo utilizar los resultados de la hidrología para hacer el diseño del alcantarillado pluvial, y hace énfasis en que el diseño se haga utilizando las ecuaciones de flujo no uniforme y no permanente. Como los sistemas de alcantarillado pluviales en términos hidráulicos eh, presentan condiciones de flujo que no son flujo uniforme. Tradicionalmente se ha diseñado por medio de flujo uniforme, puesto que las ecuaciones de flujo no uniforme y no permanente, pues no son soluciones, no son ecuaciones que tengan una solución sencilla. Sin embargo, ya con el poder de cómputo y los nuevos métodos numéricos existentes, ya muchos modelos como el SWMM de la EPA incorporan la solución de las ecuaciones de flujo no uniforme y no permanente, y no se requiere un esfuerzo extraordinario adicional para poder resolver las ecuaciones, puesto que ya el método numérico está programado. Entonces, si el, la condición de flujo en el sistema pluvial es de flujo no uniforme y no permanente, pues entonces hagamos uso de la capacidad que tienen estos modelos para modelar bien cómo se va a presentar la operación del sistema. Y luego entramos en la parte de los sistemas de amortiguamiento. El objetivo de los sistemas de amortiguamiento, como se ve aquí en la imagen superior a la izquierda, es que si el hidrograma que produce el área del proyecto es este con las rayas largas, así, que esto es lo que produce el área del proyecto, y este atraso continuo es el que va a producir una vez que se desarrolla el proyecto. Entonces, este volumen que está acá, que es el volumen excedente, es lo que debería como mínimo manejarse en el proyecto, y como máximo tener este caudal de salida que se muestra aquí a puntos, que es el caudal de salida que presenta el área sin el proyecto. Entonces, esto no se logra reteniendo la escorrentía por 45 minutos, una hora o media hora. Esto realmente se logra
por medio de un tránsito de crecientes que se hace sobre la estructura de amortiguamiento o por medio de almacenamientos temporales en capas de suelo o en la vegetación por medio de la intercepción. Entonces, para ello, en esta guía se proponen lagunas de detención, tanques de almacenamiento con bombeo, sistemas de infiltración, pavimentos permeables e infraestructura verde. El, este, el sistema con bombeo básicamente es porque en algunos sectores, dependiendo de la topografía, es posible que el sistema como tal quede, el de recolección de las aguas pluviales, quede por debajo del sistema de alcantarillado pluvial. Entonces es necesario sacarlo de ahí y para ello pues se pueden utilizar sistemas mecánicos como sistemas de bombeo. Entonces, esta opción y también, digamos, en zonas costeras, por ejemplo, donde puede perfectamente ser que si el sistema no se puede desarrollar en términos superficiales, que al enterrar el sistema pluvial, pues quede por debajo del nivel de marea en algún momento y pues entonces sea necesario utilizar equipos mecánicos. Entonces, este capítulo pues indica cómo hacer la selección de este equipo mecánico y en función, y eso está en función pues de los caudales estimados en la parte del capítulo de hidrología. Tenemos también pues, la parte de los concretos permeables, que esto pues es un sistema completo, ¿verdad? Digamos, el almacenamiento se hace en la subbase, aquí en este sector, que es que se conforma de un material de granulometría abierta, confinado, de manera que en los vacíos de, el, del material granular se pueda almacenar agua y de la subbase se pase al suelo y de ahí pues que eso permita la recarga. Es factible que en algunos sectores el suelo que esté por debajo de la subbase sea poco permeable. Entonces, para mantener el sistema de almacenamiento en la subbase, se recomienda que en el punto de contacto entre la subbase y el suelo natural se coloque un subdrenaje con tuberías perforadas, de manera que lo que el suelo no pueda manejar, ya sea por permeabilidad o por poca permeabilidad o porque se sature, pues lo podamos sacar más lentamente de lo que se genera la escorrentía superficial y disponerlo en el cuerpo receptor, de manera que para la siguiente tormenta, al día siguiente, tengamos todo el espacio disponible en la subbase para hacer el almacenamiento correspondiente. Y la parte de la infraestructura verde, pues esto es un concepto que pues ni siquiera es nuevo, ¿verdad? Esto hemos visto que han empezado a proliferar en ciertas partes del mundo. Digamos, los australianos, los chinos han sido líderes en esto de convertir las ciudades en lo que ellos han denominado ciudades esponja, donde en los techos o en las paredes se coloca vegetación para generar intercepción de la precipitación y pues esta vegetación pues tiene un sustrato de suelo sobre el cual se apoya. Hay un geotextil y un geodren de protección con una impermeabilización, con un esquema antirraíz en algunos países, y bueno, pudiera ser que aquí, sobre todo en zonas como costeras, digamos Guanacaste, Punta Arenas, debido al calor podría también haber una protección térmica, este, y pues finalmente la estructura de soporte. Esto lo que permite es recuperar los procesos hidrológicos que hemos perdido
como la intercepción, el encharcamiento, la infiltración, la percolación, la evaporación y la transpiración. Entonces, aparte de que disminuimos el volumen de escorrentía superficial que llega al sistema pluvial, también ayudamos con la adaptación al cambio climático. Como les decía, la idea no es nueva, ¿verdad? Historiadores griegos como Filón, por ejemplo, hacían una descripción de la maravilla que eran los jardines colgantes de Babilonia y de hecho inclusive parte de la descripción que hace señala cómo estos jardines permitían al caminar por ellos eh, tener una sensación más agradable porque la temperatura no era tan alta como afuera en la zona descubierta desértica o de los cultivos allá en las zonas de Mesopotamia y que el mismo fluir del agua por los diferentes canales y vertederos pues generaba un ambiente mucho más amigable en términos del clima y la temperatura. Es decir, la idea como tal, como les decía, pues ni siquiera es novedosa. Ya hace 3, 4 mil años atrás, pues ya se había desarrollado esta idea, inclusive en los jardines de la Alhambra en Granada hay una parte muy similar donde el agua fluye a través de pequeños canales por gradas o por los pasamanos de las gradas con pequeñas obstrucciones intermedias que al pegar el agua en ellas pues salpicaba y generaba una sensación térmica más agradable. Eh, entonces, pues, supongo yo que inspirados en algo como esto, pues, en algunos sectores del mundo, pues, ya está empezado a utilizar, y ni siquiera es que es reciente, digamos, bueno, ahí hay un techo con pasto en Escandinavia, pero esta segunda fotografía de la planta de tratamiento de agua en el lago Moss, en Wallishofen, en Suiza, data de los años 30 y vean, digamos, todo el techo está cubierto con pasto. Y pues este sí es mucho más reciente, el edificio de la Academia de Ciencias de San Francisco, en California, que el sistema como tal fue diseñado con techos y paredes verdes y todos los jardines alrededor para hacer pues, no solo una disminución de la escorrentía, sino también una regulación de la temperatura para ahorrar en la inversión de energía para mantener unas ciertas condiciones térmicas dentro y fuera del edificio. Y este otro, pues, es del arquitecto italiano Stefano Boeri en Milán, llamado el Bosco Verticale, este sí es muy reciente, pues escasamente 10 años, donde pues el diseño del edificio, pues lo que contempla es una serie de terrazas donde se plantaron 2.000 diferentes tipos de especies. La gente que habita el sitio, pues los comentarios que hacen es que es un lugar realmente maravilloso, que se sienten como estar en un parque o en un bosque, y que realmente pues la idea ha sido de su completo agrado. Los beneficios de la infraestructura verde, digamos, en términos de agua, pues ayudan con la captación del agua de lluvia, lo cual disminuye el volumen de escurrimiento, permite la infiltración del agua en el subsuelo, y esto, pues, como les decía, al generar una disminución del volumen de escorrentía, pues reduce el impacto de las inundaciones, lo que permite pues una prevención también de riesgos hidrometeorológicos y una mejor regulación del ciclo hidrológico en las zonas urbanas. En la parte de la biodiversidad, pues permite la recuperación de hábitats naturales, o sea, brinda un servicio ecosistémico, permite la absorción de CO2, la regeneración de la salud de los mismos ecosistemas
y también permite cierta conectividad ecológica a lo largo de las zonas urbanas. Y con respecto al espacio público, pues que es muy importante, pues genera, como ya comentábamos, una regulación climática, mejora la habitabilidad, la cohesión y la organización social, mejora la estética del paisaje, genera espacios de recreación y esparcimiento, los cuales a su vez también hay estudios que indican que incrementa el bienestar físico y psicológico, lo cual también redunda en un mejoramiento de la salud pública. O sea, el objetivo es convertir las ciudades en ciudades esponja, como vemos aquí, digamos, esto es una zona verde en Australia, en Melbourne, y aquí también podemos ver cómo las cunetas, por ejemplo, se convirtieron en cunetas verdes, les quitaron el concreto y están en tierras protegidas con zacate y con un cierto nivel de vegetación, así como en este sector de acá. Y aquí vemos pues un edificio con paredes verdes y techos verdes, que es parte de lo que se puede alcanzar en infraestructura ya existente. En resumen, este código, pues esta guía de momento, que eventualmente pretende ser código, promueve que el trabajo sea interdisciplinario, no solo entre los diferentes miembros del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, sino también con los municipios y con la sociedad en general. Y esto, pues lo que motiva es una mayor participación de todos los actores que tenemos responsabilidad en la solución, lo cual es un cambio de paradigmas, sobre todo para los usuarios, con una visibilización de la problemática y sus consecuencias si no hacemos nada. Es decir, tenemos que entender que la responsabilidad de la solución es compartida por todos. Eso es lo que pues hoy quiero compartir con ustedes y más bien pues les dejo el espacio este, para preguntas o comentarios y pues la guía la pueden descargar de la página web del colegio y cualquier observación, comentario, propuesta que nos quieran hacer a la comisión de esta guía pues será muy bien recibida. Muchas gracias. Gracias a don Rafa Oriamuno por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para preguntas. Veo que por acá tenemos ya algunas. Vamos a ver, dice, no sé si es como más un comentario, es anónimo, dice, buenas noches, existen canastas tanto plásticas o metálicas para atrapar basura en las alcantarillas para evitar que la basura llegue a las tuberías y las taponen. Acá un ejemplo de la Municipalidad de la Unión, ahí ponen un enlace para ingresar. Tenemos otra por acá que dice, también es anónima. Esta guía es solo para nuevos desarrollos. ¿Qué pasa con los lugares que tienen problemas ya de inundación? ¿Deben aplicarla igualmente o queda la libre de cada municipalidad de cómo resolverlos? ¿Es de uso obligatorio a partir de ahora? Bueno, fueron varias preguntas, pero muy importantes. La idea es que poco a poco la infraestructura existente se vaya convirtiendo en infraestructura, bueno, llamémoslo esponja. Esto es un poco como ha hecho la Comisión del Código Sísmico, ¿verdad? Por ejemplo, estructuras como el Hospital México, o el mismo Teatro Nacional, por la antigüedad de la estructura misma, pues no cumplían con los parámetros de diseño sísmico. Pero poco a poco, pues el país ha venido haciendo inversión en esta infraestructura, sobre todo la infraestructura primaria, como escuelas, hospitales, bueno, el mismo Teatro Nacional ya tiene sus características propias para responder adecuadamente a los sismos. Entonces, es un poco tomar ese ejemplo y poco a poco ir haciendo la adaptación.
de estas estructuras para que utilicen la infraestructura verde. O sea, no es posible que esto se haga de la noche a la mañana, pero bueno, ya por lo menos con la guía es posible que empecemos a dar los primeros pasos. Con respecto a las municipalidades, la idea es que, por ejemplo, el cambio en las cunetas, eso es algo bastante sencillo, que no es costoso, o inclusive las cajas de registro, los pozos, se les puede quitar la losa inferior, convertirlo como en una caja sin fondo y poner en ese fondo material permeable como grava que permita que parte del agua que cae ahí antes de continuar por el sistema de alcantarillado, parte de eso se infiltre. Curridabat, por ejemplo, sé que está haciendo esfuerzos grandes por mejorar el manejo de la escorrentía superficial y está implementando algunas de estas cosas y creo que tienen en discusión en este momento un reglamento para desfogues. Entonces, digamos que son pequeños esfuerzos que pueden hacer una gran diferencia. Ahora, con respecto a la obligatoriedad, el problema, nosotros reconocemos que es bastante grande, digamos, eh, exigir en este momento la obligatoriedad de cambiar absolutamente todo puede más generar un problema adicional que una solución. Entonces, en este momento la guía ha salido exactamente como eso, como una guía para que tanto desde los municipios, así como los colegas del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, la empiecen a poner en uso y que nos hagan llegar sus comentarios sobre eh, los resultados que han obtenido. Puede ser que en algunos casos nos digan que no fue posible aplicar alguna de las recomendaciones que están en el documento y bueno, y que nos den las razones para ver si efectivamente eso se puede resolver. O sea, puede ser que no haya suficiente información meteorológica como para generar un hidrograma en el área del proyecto o que tengan alguna imposibilidad por alguna condición ya propia del, del municipio. Y bueno, que nos hagan llegar todo eso para ver cómo desde el colegio se puede ayudar con la solución y se mejora la guía. La idea es que una vez que la guía se haya mejorado, se convierta ya efectivamente en un código de acatamiento obligatorio. Entonces, para eso, pues, el colegio ha dado un tiempo prudencial que creo que va a ser como a partir de 2026 o por ahí, para ver los resultados de la aplicación de todas las recomendaciones que están en la guía y poder analizarlas y a partir de ahí, pues, incorporar las observaciones de los colegas, inclusive de los mismos municipios también, para que se convierta en un código. Tenemos otra consulta por acá de don Eric Orozco. ¿Cómo se articula la norma con la norma AIA? ¿Qué periodos de retorno se están proponiendo? El, con respecto a la IA, sostuvimos varias reuniones. La norma o la guía esta no entró en la fase normativa de diámetros mínimos, de distancias mínimas o máximas entre pozos, diseño de tragantes, ni cosas de esas, porque eso ya está en la norma de la IA. Lo que la guía está diciendo es cómo hacer el diseño hidrológico, cómo obtener los caudales para que esos caudales eventualmente se utilicen para el diseño propiamente del sistema pluvial, siguiendo la normativa que ya tiene el AIA. Entonces, con respecto a los periodos de retorno, pues, el AIA tiene establecido un mínimo de 10 años. Hay algunos municipios que se han acomodado a los 10 años del AIA.
hay otros que piden 25, hay otros 50 y hay otros que inclusive están pensando hasta en más de 50 años de periodo de retorno. El asunto, como comentábamos al inicio, pues no es tan sencillo como nada más de llegar y meter tubos más grandes, porque puede ser que no tengamos el espacio y además una gran parte de las áreas por donde pasan o deberían pasar los sistemas pluviales ya están utilizadas en desarrollos urbanísticos. Un ejemplo es Gavilia, de Desamparados, donde pues hay una tubería y a la tubería se le construyó encima. Entonces, meter un tubo ahí más grande, pues al final de cuentas implica que hay que destruir casas, calles, infraestructura en general, la que esté encima del alcantarillado. Entonces, el objetivo más bien va en términos de reducir el volumen que llega eh, a estos sitios y no más bien pedir eh, periodos de retorno mayores que al final de cuentas puede ser que en un punto particular recojan toda el agua que genera el proyecto, pero cuando llegan al cuerpo receptor o al alcantarillado pluvial existente, resulta que no pueden disponer o transportar esos caudales porque no tienen capacidad. Entonces, la propuesta del colegio es hacer una serie de talleres con los municipios que ya tienen cierta normativa con respecto al periodo de retorno para analizar cuál puede ser un periodo de retorno aceptable en el cual ojalá por consenso todos estemos de acuerdo y que a partir de ahí pues eso se incorpore en la guía, lo mismo que en los reglamentos y normas que tenga cada municipio. Tenemos por acá, don José Castro nos indica, se mencionó que existe una falta de regulación normativa para el manejo de escorrentía para nuevos desarrollos urbanísticos. Quería preguntar si existe actualmente una institución o autoridad responsable de supervisar los estudios hidrológicos e hidráulicos para nuevos desarrollos, especialmente en el contexto urbano. También si se contempla dentro de esta supervisión la revisión de los modelos específicos como ECBRAS 2D o FLO 2D para evaluar el impacto en el caudal y la escorrentía derivados de estos desarrollos. Sí, a ver, los responsables de los alcantarillados pluviales son las municipalidades. Sin embargo, digamos, como los sistemas pluviales se fueron construyendo y no habían generado problemas, pues tampoco había como una normativa que dijera cuál era la forma de hacer el diseño de estos pluviales. Y adicionalmente, en los años 70, y bueno, ya actualizado recientemente, el AIA sacó la normativa de sistemas pluviales que sin embargo está solamente orientada a desarrollos urbanos o urbanizaciones. Eh, eh, por extensión, y dado que no hay mayor normativa, por ejemplo, el CONAVI utiliza las normas de la AIA para el diseño de drenajes menores en carreteras, lo cual no siempre se adapta eh, a la norma de la IA, puesto que son dos sistemas que son totalmente diferentes. Entonces, lo de la falta de normativa es en sí cómo queremos manejar los sistemas pluviales, pero desde el punto inicial, incluyendo los cuerpos receptores. Digamos, ahí no tenemos una norma o una guía que permita orientar el diseño. Entonces, con esta guía, el colegio pretende también ir ordenando estos sistemas porque por la misma necesidad y la problemática que ha habido en diferentes regiones, pues Desamparados sacó eh, una serie de requisitos, la Unión sacó otros, Belén tiene otros y todos respondiendo
a la propia necesidad por las inundaciones urbanas que se están presentando en, en cada uno de estos cantones. El problema que eso tiene es que, por ejemplo, Belén comparte la Quebrada Seca, que es la que le produce las mayores inundaciones, con otros 4 municipios aguas arriba. Entonces, la normativa que saca Belén no es congruente en algunos aspectos con la normativa que tiene Flores o la que tiene Heredia o la que tiene Barba. Entonces, eso hace que la respuesta hidrológica de los diferentes sistemas pluviales no sea una respuesta que permita reducir el problema que se presenta hoy en día con las inundaciones urbanas. Sí, tenemos que enfocarlo como un sistema integral donde, pues, volviendo al ejemplo de la Quebrada Seca, desde San Rafael en la parte alta hasta Belén en la parte baja, tienen una visión de manejo de la escorrentía urbana que se produce a lo largo de toda esa cuenca, que es uniforme. Y eso es a lo que nos referimos con que no tenemos esa normativa. Entonces, la propuesta es que por medio de esta guía se pueda ir orientando en esa dirección los diferentes desarrollos urbanos. También de don José Castro, existe un interés en mapear las llanuras de inundación en Costa Rica. Esto sería un insumo de gran importancia para esfuerzos como ordenamiento territorial. Sí, yo sé que antes de pandemia la Comisión Nacional de Emergencias hizo un esfuerzo importante por generar los mapas de inundación de las cuencas principales en las partes bajas, en las llanuras de inundación, digamos, Terra, Basabegre, Tempisque, eh, precisamente para ayudar en todo esto del ordenamiento territorial. Eh, el problema fue que, pues, eso se inició creo que en el 2018, 2019, por ahí, y pues la pandemia se metió a lo largo de ese periodo y entonces, pues, mucho del esfuerzo se redujo y pues en este momento no sé a qué nivel se encuentra. Sé que se completó el estudio de las llanuras de Parrita, el del río Aranjuez, el río General y no me acuerdo cuál otro más. O sea, se completaron varios, pero pues no se logró el objetivo final, que era el de tener los mapas de inundación de todas las zonas bajas de las diferentes cuencas principales del país. Ahora, este es un punto importante. Voy a hacer un comentario también personal. Digamos, creo que el hecho de que la zona se inunde con cierta periodicidad no quiere decir que no la utilicemos del todo. Eh, este es un país, digamos, yo, pues, Costa Rica creo que es un país maravilloso, pero de ahí, como dicen, nada es gratis, ¿verdad? En el sentido de que tenemos todos los riesgos naturales posibles que podamos pensar, ¿verdad? De si busco un lugar donde no haya fallas o no tiemble, creo que no lo encontraríamos en el país y es posible que si lo encontramos se encuentre cerca de algún sitio de deslizamiento o en una zona de inundación o con algún tipo de riesgo volcánico. Sin embargo, hemos aprendido a usar el territorio, por ejemplo, en la parte sísmica. Hemos desarrollado un código que es ejemplo para el continente americano y por el hecho de que tiemble no es que hemos dejado de construir, o sea, hemos construido mejor. Entonces yo creo que el hecho de que la zona se inunde, lo que deberíamos es buscar, bueno, pues, tal vez los que se inundan con más frecuencia, una vez cada 2 o 5 años, pues sí, dejarlo como terreno del río, como un parque, pero de terrenos cuya frecuencia de inundación es menor, perfectamente se pueden utilizar bajo ciertos esquemas que permitan que la zona se inunde sin causar daños o problemas, ¿verdad? Puede ser, perdón, con cultivos que acepten estar inundados
durante un cierto tiempo o algún tipo de desarrollo eh, que no genere problemas con la inundación. Pero sí, digamos, sé que la Comisión de Emergencias está o estaba en eso. Como le digo, no sé si el proyecto después de pandemia ha avanzado. Don Carlos Vargas nos consulta, para la aprobación del diseño solo se debe analizar el proyecto con SWMM o también el cuerpo receptor con ECRAS. La guía pide que se tiene que hacer el análisis del cuerpo receptor en el sentido de obtener, digamos, si el periodo de retorno del pluvial del área del proyecto es 25 años, entonces la creciente con 25 años de periodo de retorno en el cuerpo receptor y eso transformarlo en niveles. O sea, esa transformación en niveles puede ser con el HEC-RAS, con el IBER o con cualquier otro modelo. Digamos, en la guía se dan algunas recomendaciones de lo que ha sido más utilizado en el país, pero no es que obligatoriamente se tengan que utilizar esos modelos. O sea, hay una gran cantidad de modelos, algunos bajo licencia, otros de manera gratuita, que se pueden utilizar para transformar caudales en niveles con un modelado hidráulico. Y el SWMM, pues yo lo menciono y se menciona en la guía porque es un buen modelo, es un modelo gratuito, tiene el respaldo de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Entonces, pues perfectamente eh, se puede, se puede utilizar con mucha confianza, pero así como está ese, está el PC Swim, el WaterCard, qué sé yo, hay una gran cantidad de modelos que se han desarrollado para el diseño de alcantarillados pluviales. A ver, tenemos otra por acá. Es anónima. En el contexto de los sistemas de retención, el alcance de esta guía se limita a infraestructura. Para edificaciones se mantienen las recomendaciones del capítulo 9 del Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias del 2017. No, realmente, digamos, los sistemas de amortiguamiento, pues no se limitan a las lagunas como tal. Como vimos ahí, se puede usar pavimentos permeables, se puede dar infraestructura verde, lagunas, bueno, las lagunas de detención, los sistemas de infiltración. Es decir, se pueden usar muchas cosas. Las lagunas de detención se puso un capítulo especial porque prácticamente ha sido lo que todas las municipalidades han solicitado. Entonces, es importante ver cómo se hace ese diseño. Con respecto eh, a la norma del Código de Instalaciones Hidráulicas, digamos, esa es una aproximación que no es para sistemas de detención, porque si usted revisa la norma lo que le da es un volumen de almacenamiento, pero no se hace el análisis de si eso eventualmente genera algún tipo de amortiguamiento o no. Para poder hacer el diseño de un sistema de amortiguamiento, cualquiera que este sea, llámese laguna, zanjas de infiltración, pozos de infiltración, sistemas con bombeo, pavimento permeable, infraestructura verde, usted necesita generar el hidrograma de respuesta del área del proyecto. Y eso solo lo puede lograr si tiene la distribución temporal de la lluvia y cada pulso de lluvia lo transforma en un pulso de caudal. Entonces, en la norma del Código de Instalaciones Hidráulicas, lo que está es un cálculo para los sistemas internos de las edificaciones en términos de utilizar el método racional, que lo único que le da es el caudal máximo instantáneo, no le da el hidrograma completo. Entonces,
Con base en ese caudal máximo instantáneo, dan eh, una ecuación que lo que dice es que se supone que ese caudal máximo instantáneo se va a sostener por media hora y entonces usted multiplica ese caudal por 1800, que es la cantidad de segundos de media hora, y eso lo convierten en un volumen. Que eso eventualmente sea suficiente o no, ya pues es harina de otro costal y como le digo, es solo un volumen de almacenamiento, porque no se hace, o por lo menos en la norma esta, no se indica que se haga el tránsito por el volumen de almacenamiento para saber si genera o no el amortiguamiento requerido. Y la última consulta que tenemos por acá, este dice, don Eric Orozco, la norma AIA establece diseño racional. ¿Cómo se va a trabajar la modificación de este reglamento para que se permita hidrogramas y que la AIA lo permita? Lo del hidrograma no es una obligatoriedad en todos los casos. O sea, en el capítulo de hidrología se indica que si el diseño se va a hacer por caudal máximo instantáneo, se puede utilizar el método racional y se hace todo un detallado del uso correcto del método racional, ¿verdad? Porque a ver, usualmente nosotros hemos hecho así como que, bueno, el método racional, sí, sí, pues, lo más crítico es poner uno y a veces pues ponen 0,90 como para que no nos tachen de que somos muy exagerados, ¿verdad? Y la escogencia del coeficiente de escorrentía pasa por muchos factores, ¿verdad? O sea, pasa por la vegetación que hay en la zona, pasa por el tipo de suelo que hay, por la pendiente del terreno, por la intensidad de la lluvia. Es decir, hay que hacer un análisis muy completo de todo lo que se involucra con el modelo racional para poder seleccionar apropiadamente el coeficiente de escorrentía. Y eso, digamos, como ejemplo. Entonces, se recomienda fuertemente el uso del método racional porque también existe la creencia errada de que el método racional es un método empírico y realmente no lo es, o sea, tiene un fuerte sustento científico. Si usted se fija, la intensidad de la lluvia se da en milímetros por hora y milímetros por hora es una dimensión de velocidad, digamos, distancia entre tiempo, y velocidad por el área, de acuerdo con la ecuación de conservación o el principio de conservación de la masa, eso es caudal. Entonces, realmente el modelo racional es un modelo con un sólido sustento científico. Entonces, la guía se recomienda, y como le digo, se recomienda fuertemente usar eso y no utilizar fórmulas empíricas como la fórmula de Krieger o alguna de esas, que están basadas en áreas o en características físicas de la cuenca que no necesariamente se adaptan a las condiciones del país. Serán las consultas que tenemos por acá. Queremos darles las gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy. Gracias al ingeniero Rafael Oreamuno por la excelente conferencia. Algunos pidieron el contacto, ahí yo les anoté el correo electrónico de don Rafa por aquello de que tengan alguna consulta adicional o bien me la envían a mí y yo se la comparto a don Rafa. También les acaba de pasar la encuesta para que por favor antes de salirse de la aplicación nos ayuden a llenarla. Para nosotros es de suma importancia su opinión. Y no sé si don Rafa tiene algunas palabras de cierre. Bueno, no, nada más pues agradecerles su tiempo y su atención y pues como les decía anteriormente, pues cualquier observación, cualquier duda, comentario que ustedes quieran hacer a a la guía, por favor háganoslo llegar. El objetivo en este momento es utilizarla y ver cómo podemos mejorar el manejo
de la escorrentía urbana, empezando por los nuevos desarrollos y luego, pues, poco a poco mejorando la infraestructura existente y ojalá, así como los países como Holanda o China o Australia, podamos convertir nuestras ciudades en ciudades esponja. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Rafa. Y de nuevo, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. La charla queda colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles. Ahí la pueden volver a ver o bien compartirla. Y sin más, damos por finalizado. Tengan todos y todas muy buenas noches. Buenas noches.